¿Me escucha? Le escuchamos, señor asambleísta. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señor ministro, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos escucha. He escuchado con detenimiento las preguntas muy objetivas de los colegas asambleístas y también las respuestas del señor ministro que no han sido tan objetivas. En base a eso, antes de puntualizar mis repreguntas, yo quiero hacer un pequeño preámbulo y decirles que los gobiernos de turno, ante las crisis económicas o para llenar la caja fiscal, han tomado equivocadamente como regla general el acudir a normas que han significado imponer más impuestos que finalmente han derivado en meter la mano a los bolsillos casi vacíos de la clase popular ecuatoriana, o la congelación y hasta recortes de sueldo de los trabajadores y servidores públicos. Todo esto da cuenta de quejarse y aducir que heredan deudas de sus antecesores o que hayan un Estado en crisis. A este ritmo y en este perverso círculo vicioso, la deuda externa ha crecido enormemente por la irresponsabilidad y el populismo en bruto de los diferentes gobiernos. Y dicho sea de paso, no es una deuda de un gobierno, es una deuda de los más de 16 millones de ecuatorianos, que siendo una deuda de un pueblo, ha sido adquirida y negociada bajo oscuras reservas. Hasta han hablado de documentos de confidencialidad. Colegas asambleístas, para nadie es desconocido, y aquí lo han vuelto a repetir, que los países más ricos del mundo, entre ellos el G7, apoyan la suscripción temporal de deuda externa para los países pobres por la crisis del COVID-19. Al respecto, a nuestro querido Ecuador no lo consideran del grupo de los más pobres y usted, señor ministro, asume esto. Yo sí tengo que decir que es un país rico. Al menos tenemos abundantes recursos minerales, recursos naturales. Pero sí, un país empobrecido, que es otra cosa, a causa de la corrupción protagonizada por las malas políticas y sobre todo por la corrupción de los diferentes gobiernos de turno. Señor ministro, el 21 de agosto del 2008 se publica la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversión, Generación de Empleo y Equidad Fiscal, que fue una iniciativa del Ejecutivo aprobada por la mayoría de la Asamblea, sin mi voto, por cierto, en la cual se perdonaron miles de millones de dólares a aquellos morosos con el servicio de rentas internas, a cuenta de la remisión de intereses, moras y otros elementos de deuda. Las preguntas, señor ministro. Un asambleísta me intercedió en la palabra y decía: el servicio de rentas internas tiene que cobrar a 500 empresas 1.449 millones de dólares. Hoy, revisando el rating de deuda del SRI, sigue viva esa deuda. Inclusive ahí aparece un gran empresario que supongo y asumo que ganó mucho, porque hasta tuvo plata para sobornar y está implicado en el caso Sobornos 2012-2016. La pregunta es, señor ministro, ¿cuánto cobraron de esa deuda? Y paralelamente la otra pregunta, ¿por qué no se cobra estos 1.449 millones haciendo uso del poder coactivo y hasta coercitivo que tiene el servicio de rentas, garantizado en la norma constitucional y leyes que así la ameritan? La otra pregunta, señor ministro, ha sido un clamor ciudadano de los emprendedores el tema de las altas tasas de interés tanto de la banca pública como la privada, que en concepto general hemos dicho que es una banca sumamente chulquera, históricamente chulquera. Ahora hemos venido formulando leyes, incluso iniciativas del gobierno que se quedan en meros enunciados, que dice que habrá intereses preferenciales que hasta la fecha no los hemos visto. La pregunta, señor ministro, como usted, el experto en economía, nos diga cuál es la razón que le impide al Ejecutivo o le impide a la ley tomar una decisión para que los intereses sean de un dígito. Eso no significa que tiene que ser el 9, tiene que ser mucho menos. ¿Qué no les deja? ¿Qué les amarra? ¿Qué les ata? ¿Qué no lo deja hacer o quién no lo deja tomar esa decisión al Ejecutivo, como el que maneja la política financiera y económica? Y una tercera pregunta. Señor ministro,
En adelante decían que este régimen es el régimen de los enunciados, de las propuestas, y también se comenta que es el presidente de los chats y de los tweets. Yo creo que así es. Hubo un anuncio del cierre de los más de 700 infocentros a nivel nacional. Actos administrativos que trataron de eliminar los infocentros hasta el 15, hasta hoy. Pero sin embargo, a la presión ciudadana, el clamor ciudadano por la necesidad, el ministro de Telecomunicaciones en un tuit salió diciendo que se suspende la arremetida liquidación de los infocentros. La pregunta, señor ministro, sobre este tema: ¿existe el financiamiento necesario? ¿Lo tomaron ustedes como prioridad al financiamiento para que los infocentros funcionen a nivel nacional, tomando en cuenta que en este tema de la crisis, que es una crisis económica, sanitaria y social, los infocentros son clave para la conectividad digital, sobre todo de las zonas más marginales del país y sobre todo la zona de frontera y Amazonía? Gracias, señor presidente y señor ministro. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta William Garzón. Así concluyó la intervención del asambleísta por Zamora Chinchipe, Elio Peña, quien cuestionó que nuevamente se hable de recorte de sueldos a los servidores públicos